de la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Bienvenidos oyentes de Voces de Lucha a un nuevo programa de este ciclo 2024. En este programa vamos a compartir con ustedes una muy breve síntesis acerca de la situación internacional. Continuando con este periodo post-crisis del COVID, las tendencias generales del capitalismo que vienen dándose desde el propio origen del sistema se continúan acentuando cada vez más. En particular, la tendencia a la concentración de la riqueza, es decir, la concentración de los capitales en pocas manos, en cada vez menos manos, una riqueza cada vez más fabulosa y cada vez, como decíamos, concentrado en un núcleo cada vez más pequeño, mientras que la gran masa de la humanidad tiende a empobrecerse cada vez más. A principios de este año se publicaba un informe donde se decía que desde 2020 hasta fines del año pasado la riqueza combinada, la propiedad combinada de los 5 hombres más ricos del mundo se duplicó, pasando de 405 mil millones de dólares a 869 mil millones de dólares. En ese mismo periodo de tiempo, 5 mil millones de personas disminuyeron las propiedades que poseen o los ingresos a los cuales pueden acceder. Por supuesto, estos 5 mil millonarios más ricos de la actualidad son gente conocida, entre ellos se encuentra Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se encuentra Elon Musk, el dueño de lo que era Twitter, y hay otros mil millonarios, otros grandes burgueses, de los cuales estos por supuesto son los principales, pero estamos hablando de un puñado de millones de personas que son los que controlan básicamente la economía a nivel mundial y que no dejan de enriquecerse a un ritmo abrumador, ya sea en periodos de crisis, en periodos de crecimiento económico, en periodos de contracción, en periodos de recesión. Siempre el grupo de los multimillonarios que dominan la economía mundial tiende a enriquecerse cada vez más. Por supuesto, esta tendencia a la concentración de la riqueza tiene su correlato en la concentración de la riqueza en algunos países. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el número de los dueños de las grandes empresas, esta concentración se da, por supuesto, en países como Estados Unidos, en primerísimo lugar, en China, que ha venido un desarrollo constante en la acumulación de la riqueza en las manos de su nueva burguesía en las últimas 2 o 3 décadas, Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, son los países donde se concentran los poseedores de la riqueza y por lo tanto se refuerza la tendencia a que las principales superpotencias económicas, políticas y militares dominan el planeta en su conjunto. Por supuesto está vinculado con la capacidad productiva y con el desarrollo de las economías de estos países, que se da a costa del extractivismo, del saqueo de los recursos y la superexplotación de la mano de obra pobre, empobrecida y superexplotada de nuestros países. Hace ya algunos años China superó a Estados Unidos como el principal productor industrial del mundo. Estados Unidos hoy está en el segundo lugar, luego se encuentra Japón, Alemania, aparecen países como India, Corea del Sur, Italia, Francia, Reino Unido, Indonesia. Por supuesto que no es lo mismo la producción industrial que se da en países como Alemania que la producción que se da en India o en Indonesia,
donde las condiciones de trabajo de la mano de obra, de la clase trabajadora de esos países, es incomparable, donde los derechos y las conquistas que posee un obrero alemán en nada se asemejan a las condiciones paupérrimas de vida de los obreros hindúes o de otros países tercermundistas. Esta característica, que se complementa con el hecho de que el resto de los países se vuelcan a la exportación de materias primas cada vez más, todas las economías de nuestros países se profundiza su carácter extractivista, exportador de materias primas. Incluso cada vez que se da un nuevo proceso de un salto tecnológico, un nuevo cambio en algún aspecto relevante de la tecnología, se reafirma aún más este proceso. Por ejemplo, en la industria automotriz se está dando un pasaje a los autos eléctricos, y pues bien, a América Latina le toca esencialmente, y en particular nuestra región, ser los exportadores de materia prima, que en particular, por ejemplo, en nuestra región, el litio, que se da en Argentina, Chile, Bolivia, una explotación minera altamente contaminante, destructora del ambiente y de la capacidad productiva de la tierra, que expulsa a los pueblos originarios, sobre todo de las zonas donde se encuentran los yacimientos, y que, por supuesto, quedan en manos extranjeras. Lo mismo, por supuesto, pasa con la producción agrícola, etcétera, etcétera. Es decir, que la economía mundial tiende a reafirmar cada vez más esta división internacional del trabajo, en la cual, a nuestros pueblos nos toca el triste papel de ser exportadores de materia prima y brindadores de mano de obra barata. En este contexto, las guerras de rapiña imperialista para expropiar los recursos, aumentar la superexplotación de los pueblos, se dan continuamente, y se entrecruzan con las guerras interimperialistas, porque el mundo está marcado a nivel político por el choque entre los intereses económicos contrapuestos de las diferentes grandes potencias imperialistas, en particular el bloque que se forma alrededor de Estados Unidos y el bloque que se forma alrededor de China en términos económicos actualmente, y donde en términos militares juega un papel preponderante también Rusia, aliado en general a China. Entonces, en este juego de choque de intereses imperialistas en el marco del saqueo de los recursos y la superexplotación de los pueblos oprimidos, es que se dan innumerables conflictos con terribles consecuencias humanitarias. La situación que se está dando en Israel, donde el Estado sionista, el Estado terrorista de Israel, agente del imperialismo occidental, el imperialismo norteamericano en Medio Oriente, junto con otros países árabes también, ¿no? Como Arabia Saudita, por ejemplo, que también está muy vinculado, alineado con los intereses norteamericanos en la zona. Pero en particular hablábamos de la situación de Israel perpetrando un genocidio sobre el pueblo de Gaza, con decenas de miles de muertos, con la destrucción total de la infraestructura, con un pueblo que ve reducidas sus condiciones de vida a situaciones comparables a lo que era ni siquiera la Edad Media, sino épocas pretéritas aún, sin acceso a medicamentos, sin acceso a agua potable, millones de personas sometidos a la perspectiva de la muerte por hambre o la muerte por cualquier tipo de enfermedad curable totalmente, o por la falta del acceso al agua potable. Una situación catastrófica desde todo punto de vista, que es permitida, apañada por toda la llamada comunidad internacional, en primerísimo lugar, patrocinada y financiada por el imperialismo yanqui, pero también por el resto de la comunidad, en particular nuestros países, donde Uruguay ni siquiera se prestó a votar un voto en la ONU condenando el genocidio que está haciendo el Estado sionista sobre el pueblo de Gaza. Pero por supuesto que este no es el único eje de conflictos. Continúa la guerra en Ucrania, donde chocan en las puertas mismas de Rusia
los intereses económicos, geopolíticos de Estados Unidos por el lado y Rusia por el otro, vinculados también, como decíamos, con los intereses chinos, y donde aparece también la Unión Europea jugando sus cartas, donde en un proceso de estancamiento en esa guerra, como en tantas otras que se han dado, donde el imperialismo norteamericano en este caso interviene proveyendo armas, proveyendo dinero, proveyendo recursos, sin comprometerse directamente en el conflicto, donde algo similar está haciendo China de una manera mucho más velada, dando simplemente el sostén económico, no simplemente, dando un sostén económico a Rusia, algo profundamente importante, y donde Rusia pone en juego toda su maquinaria militar. En un punto de roce, de conflicto, donde estallan los intereses cruzados por el control de la energía, de la provisión de energía a Europa, donde no es el único sector donde hay fricciones entre estos grandes bloques. Pasa lo mismo en la zona del Ártico, donde como consecuencia del calentamiento global, del deterioro de las condiciones ambientales producto de la explotación brutal, salvaje del capitalismo, de los recursos, el derretimiento de los hielos del Ártico ponen de relieve la posibilidad de aumentar la explotación de recursos minerales riquísimos que existen en esa zona. Estamos hablando de oro, uranio, etcétera, y donde Rusia nuevamente tiene una enorme extensión de su territorio que abarca esa zona, pero también choca con los intereses norteamericanos y de la OTAN en esa zona, lo cual abre la perspectiva de la posibilidad de nuevos conflictos. Luego existe en Asia también, donde Estados Unidos defiende sus intereses coloniales casi, en la zona de Taiwán, en la zona de Corea del Sur, en el apoyo a Japón, en contraposición con los intereses de China, que intenta expandir su influencia económica, política y militar en la zona, en su zona de influencia, lo cual ha provocado constantes tensiones y todo tipo de amenazas de que en cualquier momento, puede ser en Corea, puede ser en Taiwán o en otro lugar, pueden producirse nuevas tensiones y la posibilidad de algún estallido bélico. En el lado de África, el choque interimperialista también vuelve a sumergir y a revolver un continente donde no ha habido un instante de paz en los últimos siglos, producto del colonialismo europeo, en primer lugar, donde en este año se han dado una serie de golpes de Estado en países ya dominados por sectores militares, donde se da el choque de intereses entre el imperialismo europeo, en particular francés, y la influencia creciente de China y de Rusia. De manera que estamos en una situación donde la competencia feroz entre las grandes superpotencias imperialistas lleva a el estallido constante de conflictos en diferentes partes del mundo, donde son siempre los pueblos de esos mismos lugares, los pueblos que sufrimos el saqueo de los recursos, que sufrimos la superexplotación constante de nuestras manos de obra, que además somos los pueblos los que sufrimos los embates de la guerra interimperialista y de las guerras de saqueo. Ese es el panorama al final del 2023, que no es nada nuevo para nuestro mundo, y en particular en lo que tiene que ver con nuestra América Latina, es una región donde la situación económica ha golpeado y sigue golpeando con brutal dureza. Si a nivel mundial se habla de más de 800 millones de personas que pasan hambre, en América Latina estamos hablando más de 43 millones de personas que pasan hambre en nuestro continente, más de 220 millones de personas que tienen dificultades para acceder a una certeza alimentaria, es decir, más de 220 millones de personas en América Latina que no saben cómo van a hacer para conseguir su próxima comida, para ellos y sus familias, por supuesto.
Una situación de América Latina marcada por más del 58% de su población trabajando en negro, sin ningún tipo de protección de la seguridad social. América Latina, el continente donde se cometen la mayor cantidad de asesinatos a activistas sociales, particularmente los vinculados a la defensa del ambiente. Países como Colombia, como Brasil, son los que encabezan este triste ranking. Una América Latina donde el estancamiento económico a nivel mundial, que se viene dando desde ya hace varios años, incluso desde antes de la crisis del COVID, donde se tendió hacia un estancamiento a nivel de la economía mundial. En particular se habla de el enlentecimiento del gran motor chino, China que venía creciendo a cifras siderales, que experimentó un brutal desarrollo industrial y de consumo en las últimas décadas. Se ha frenado ese crecimiento porque ha alcanzado ya picos muy altos. Por lo tanto, eso repercute en el resto de la economía mundial, donde las exportaciones de materias primas, de insumos hacia esa gran locomotora económica han disminuido, donde la crisis que se generó el año pasado, a principios del año pasado, con una inflación brutal, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos, que golpeó a todo el mundo, en América Latina todo esto se siente con una fuerza feroz. El país, el continente, la región más golpeada por estas situaciones fue la región del mundo donde la caída económica a raíz de la crisis del coronavirus fue la más fuerte, donde las cifras de pobreza aumentaron en mayor cantidad, y ha sido una de las regiones, o la región, donde la situación generada por el alza de los precios de los alimentos ha golpeado con mayor crudeza. La gran mayoría de la población latinoamericana vive en situación de pobreza. Como mencionábamos, millones y millones de personas en nuestro continente directamente pasan hambre. El avance de los emprendimientos de las multinacionales que se dedican al saqueo de los recursos se salda, si es necesario, y generalmente lo es, con la sangre de los pueblos originarios o de cualquiera que se cruce para enfrentarlos. Es, por lo tanto, un continente que continúa sometido, como desde hace cientos de años, al saqueo imperialista. Un continente donde se generan todo tipo de expresiones de resistencia, pero que coyunturalmente, ya desde hace un buen tiempo, esas resistencias se encuentran en una posición extremadamente débil, donde lo más grave, lo más relevante en la situación es que las propuestas revolucionarias, las propuestas que plantean una ruptura radical con el sistema de dominación, con el sistema de sometimiento al imperialismo, y que por lo tanto plantean ineludiblemente la perspectiva del socialismo, esas perspectivas se encuentran en una situación de debilidad, donde la expectativa de las masas se ha volcado en las últimas décadas a diferentes proyectos progresistas, populistas, las diferentes variantes que presentan los que expresan la política de colaboración de clases con las burguesías nacionales, o lo que se puede llamar burguesías nacionales, ya que estos sectores en realidad se encuentran totalmente vinculados y se complementan y trabajan en conjunto con las grandes multinacionales imperialistas. Pero en definitiva, entonces, en nuestro continente, en nuestra región, la perspectiva revolucionaria se encuentra en una posición de debilidad frente al auge que han tenido en los últimos años los proyectos progresistas. Ahora bien, esos proyectos progresistas que hace 20 años comenzaron en el continente a desarrollarse en el marco de un auge de los precios de las materias primas brutal que les permitió desarrollar desde el punto de vista rentista algunos aspectos de la economía, recuperar salario, recuperar niveles de empleo, etcétera, comparando con situaciones que se veían en las crisis de fines del siglo pasado. Al agotarse ese proceso de crecimiento acelerado de los precios de las materias primas y de las exportaciones de las materias primas, se entró en un proceso de caída también de las expectativas populares ante estos procesos y estos proyectos progresistas en nuestro continente. Por eso, pero ese espacio no fue ocupado por planteos de izquierda consecuentes, planteos de izquierda rupturistas, antisistemas, planteos de izquierda
que apuntaran hacia la posibilidad de la revolución, sino que lo que se ha establecido en nuestro continente, en la mayoría de los países, es una alternancia entre el apoyo popular a proyectos de este tipo, proyectos progresistas, y el desencanto, el descreimiento que ha llegado a generar el apoyo a planteos populistas de derecha o incluso a planteos tradicionales de la derecha, como pasa en nuestro país. En este sentido se ha dado un proceso similar al que ya hace muchas décadas se estableció en Europa, por ejemplo, que es la alternancia en el poder, en el gobierno, de diferentes variantes que defienden, obviamente, los intereses de la burguesía. Hay un dato que ilustra claramente esta situación y es el siguiente: desde el 2019 en América Latina hasta el 2023 se han desarrollado 19 elecciones presidenciales. En 17 ganó la oposición, ya sea la oposición progre o la oposición de derecha tradicional o de algún personaje de derecha que se planteaba como outsider. Y esto ilustra claramente el hecho de que se está dando en América Latina, se ha dado en América Latina un proceso donde los diferentes sectores de la población, por lo menos aquellos que participan en las elecciones, han ido buscando alternativas que en definitiva no los han conformado, porque claramente ninguno de los sectores que se plantean han generado un cambio en la situación económica, sino que por el contrario, lo que se ha dado es una caída constante de las condiciones de vida de las masas. En Argentina en el 2015 gana Macri, luego de más de 10 años de gobiernos kirchneristas, 12 años de gobiernos kirchneristas. En el 2019 vuelve a ganar el kirchnerismo, bueno, en este caso el peronismo, no directamente representado por ese sector, por el kirchnerismo, pero que bueno, formaba parte del gobierno. El año pasado vuelve a ganar los sectores que habían perdido en el 2019, es decir, la derecha tradicional, en este caso con la irrupción del fenómeno de Milei, con su discurso populista de derecha, pero que en realidad está apoyado, y sobre todo en el balotaje se hizo muy explícito, en exponentes de la derecha tradicional, Bullrich, Macri, etc. En Chile, a la salida del proceso de estallido popular que se vio en el 2019, gana el reformismo, el progresismo, con Boric, con un planteo muy lavado, por supuesto, pero inmediatamente en el planteo de la reforma constitucional pierden la votación. Luego este año eso fue en el 2020, pierde la votación de una nueva constitución elaborada por el sector político que responde a Boric en particular y el conjunto del progresismo chileno. Luego este año vuelve a ser derrotado un planteo de reforma constitucional, esta vez elaborado por los partidos tradicionales de la derecha. En conclusión, se quedaron con la constitución de la época de Pinochet, lo cual muestra que el desencanto popular se produce muy rápidamente ante la falta total de respuesta de quien sea que llegue al gobierno, ya que no hay variación en los programas que se aplican. En el año 2022 se dan triunfos de sectores progres en Colombia, lo cual fue histórico, con Petro, en Brasil con Lula. Vuelve Lula después de haber ocupado los gobiernos, el PT, a principios del siglo, luego de perder con Bolsonaro, luego después de la destitución y todo el proceso que se dio, donde el apoyo popular al PT disminuye enormemente, irrumpe Bolsonaro con su planteo populista de derecha acérrimo, y vuelve a ganar el PT con Lula, en el marco de una caída constante de las condiciones de vida de las masas en el Brasil, producto de lo que decíamos, el auge de las exportaciones de material de hierro, de materias primas del Brasil, particularmente hacia China, que se dio en los 2000, ya pasó. Y las condiciones económicas en las cuales los nuevos gobiernos progresistas se desarrollan, y también los gobiernos de derecha se desarrollan, ya son otras, son condiciones donde no hay la capacidad por parte de los gobiernos de
atender mejoras en las condiciones de vida de las masas, sin tocar, por supuesto, el incremento fabuloso de las ganancias capitalistas. Se dan situaciones en las que hay que elegir, y bueno, en el momento de elegir, se elige, por supuesto, por cualquier gobierno, el mantener intocadas los intereses imperialistas. Ningún gobierno, eso es cierto, en la mayoría de los países, ha tocado los planes que atienden a la emergencia social, esa ingeniería social con los planes en Argentina, con lo que fue el Plan ABC en Brasil, con el MIDES en Uruguay, en diferentes países, adoptando diferentes formas. Eso se mantiene sea cual sea el gobierno de turno, porque es un planteo general del imperialismo que aprende de los diferentes procesos sociales, en el sentido de que con eso es posible contener con bastante éxito las tendencias al estallido social, producto de las condiciones de vida miserables en las cuales viven las grandes masas populares, y con estos planes se va manteniendo niveles de subsistencia a amplias masas de la población. Como decíamos, también se dio en el 2022 la llegada de Petro al poder en Colombia. Ya en el 2023 su gobierno se encuentra en una crisis importante, con denuncias de corrupción, sin solucionar ninguno de los problemas de las masas populares colombianas. En Ecuador, este año, el propio gobierno de Lasso, derecha, disuelve el Parlamento y convoca elecciones presidenciales anticipadas. El partido oficialista ni siquiera prácticamente se presenta a las elecciones. Gana otro sector de derecha, esta vez con alguien que se presenta como un outsider de la política, como alguien que viene de afuera, en este caso Noboa, y lo que hace, ni bien asumir el poder, es militarizar el país, avasallar los derechos populares, perseguir organizaciones de izquierda, mientras, por supuesto, el narcotráfico sigue campeando sus anchas, porque, como en todos los estados, el narcotráfico siempre está con sus tentáculos vinculados a todo el aparato estatal, porque, bueno, la burguesía tiene sus negocios legales y también tiene sus negocios ilegales, que tienen como última instancia garante al propio Estado burgués. En este sentido, en el caso de Ecuador, reafirmamos el reclamo por la libertad de los compañeros presos del movimiento Guevarista Tierra Libertad, que ya desde el gobierno anterior vienen siendo perseguidos y que se encuentran encarcelados en condiciones inhumanas, de brutal avasallamiento de sus derechos más elementales. Pero bueno, en el caso de Ecuador esto es otro ejemplo de cómo se está dando esa alternancia rápida entre diversos tipos de propuestas que se presentan como diferentes, pero que en definitiva son más de lo mismo, en lo que tiene que ver con los planteos programáticos, por supuesto. Este año, en las perspectivas para este año, no se prevé un gran desarrollo económico de América Latina. Es más, las perspectivas que elaboran los organismos internacionales, los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, las financieras privadas también, no son para nada halagüeños. Se prevé un crecimiento muy pequeño de los PBI de estos países. Se van a mantener las cifras de pobreza, o en algunos casos van a aumentar, en particular lo que se siente como impacto de la alta inflación de los alimentos, el alto crecimiento de los precios de los alimentos que se sigue manteniendo y que en algunos países como Argentina, por ejemplo, tiene características catastróficas para las masas populares, va a seguir golpeando entonces a las condiciones de vida de las masas trabajadoras. No se prevé una perspectiva de desarrollo para América Latina, no puede haberlo en el marco de esta estructura económica que responde al sistema capitalista, su fase imperialista. América Latina va a ser siempre un continente empobrecido, sometido a un saqueo brutal, y cuanto más riqueza se encuentra en el continente, ahora por ejemplo los nuevos yacimientos de petróleo que se encuentran en Guyana y que generan tensiones político-militares con Venezuela, el descubrimiento del litio en Argentina, Bolivia, Chile, estos descubrimientos de nuevos recursos lo que van a hacer es profundizar aún más el saqueo y por lo tanto profundizar aún más la pobreza,
la superexplotación de nuestros pueblos. En este año 2024 se prevén elecciones en varios países, en particular en Uruguay, pero también en otros países de la región. Pero la perspectiva es que, bueno, sigamos en esta dinámica donde las masas populares todavía están optando por uno u otro sector que en definitiva defienden los intereses de la burguesía, los intereses del imperialismo. Y esto pasa no solamente, esto tiene importancia no solamente en el terreno electoral, sino también en el terreno de las propias fuerzas populares, en el terreno más general de lo que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas populares. Porque en el marco de los gobiernos de derecha, todos los sectores que se plantean como progresistas, como reformistas, los sectores que en general hegemonizan a los movimientos populares de norte a sur en nuestro continente, desde los movimientos campesinos e indígenas hasta los sindicatos, a los movimientos de desocupados, los diferentes movimientos territoriales, en el conjunto de nuestra América Latina siguen hegemonizados por los sectores progresistas, el peronismo en Argentina, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, etcétera. Mientras estos sectores sigan hegemonizando a los sectores explotados organizados, no va a ser posible transformar la indignación popular, la bronca popular, en resistencia activa, en lucha con perspectivas de desarrollo y en perspectiva revolucionaria. Cuando estos sectores se encuentran en el gobierno, su política es aplacar totalmente el movimiento de masas y cuentan con el apoyo del Estado para generar algunas concesiones que permiten generar la ilusión de que se puede avanzar entre las masas populares. Cuando pierden las elecciones y se asume la derecha, estos mismos sectores se convierten en los principales defensores de la estabilidad política, de la estabilidad del Estado de Derecho burgués, en definitiva son los principales defensores de los gobiernos de derecha. Y educan a las masas populares y actúan sobre las masas populares y usan sus fuerzas incluso de choque sobre las masas populares para forzar el planteo de que la única opción ante un gobierno de derecha antipopular, hambreador, ajustador, represor, como el gobierno de Argentina de Milei actualmente, como el gobierno de Bolsonaro, como el gobierno de la calle Pou, como todos los gobiernos, porque lo mismo se puede decir de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, de los gobiernos del PT en Brasil, de los gobiernos del kirchnerismo en Argentina. Pero cuando pasa esto y cuando los gobiernos abiertamente de derecha llegan al poder, estos sectores reformistas, estos sectores progresistas que hegemonizan al movimiento de masas, plantean siempre que la salida es el próximo triunfo electoral. De esta manera en Argentina el peronismo está operando, poniendo a toda la izquierda a su cola, al FIT, etcétera, etcétera, haciendo seguidismo de su línea política. El planteo es, bueno, hay que echar a Milei en las próximas elecciones, hay que frenar la ley Ómnibus, hay que frenar la ley que expresa los inicios de la política del gobierno, con movilizaciones, con manifestaciones, pero la perspectiva siempre va a ser el próximo periodo electoral. Lo mismo ni hablar de lo que hace el Frente Amplio en Uruguay, y lo mismo ni hablar de lo que hace cualquier planteo, cualquier sector progresista, lo que hizo el PT en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, lo que hizo los sectores progresistas en Chile durante los gobiernos de Piñera, etcétera, etcétera. En definitiva, entonces sigue planteada para las masas latinoamericanas, en particular las masas de nuestra región, la necesidad de generar una alternativa política de ruptura con el sistema, que rompa con este juego de alternancia en el poder, en la administración del Estado burgués, que lo único que hace es generar la ilusión de que se puede elegir, pero, como decía Galeano, lo único que se elige es la salsa con la cual vamos a ser comidos. En definitiva, entonces, la construcción de alternativas revolucionarias que sean visibles para las masas sigue siendo el gran desafío para todos aquellos sectores que existen, pero que están dispersos y en situación de debilidad en general en nuestra América Latina. Aquellos sectores que nos planteamos la perspectiva de la revolución socialista, seguimos teniendo ese gran desafío.
Por nuestra parte, esto es todo por esta semana. Muchas gracias.